La democracia no se llama chantaje, doctor Duque. Y la democracia consiste en que la ciudadanía pueda expresarse alrededor de las obras que necesita. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana no quiere el Transmilenio por la séptima. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana quiere su sistema de tranvías. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana en el sur quiere su sistema de cables aéreos. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana quiere solucionar su enorme problema de movilidad en el transporte público de Transmilenio, de buses diésel, y quiere el metro subterráneo de Bogotá. Uno no puede ponerse de espalda a la decisión de la ciudadanía y su querer simplemente porque el alcalde de turno es de su partido político o usted lo respalda. Yo creo que hay que convencer al doctor Peñalosa que le haga caso al sentir de la ciudadanía, y ese sentir de la ciudadanía en términos de movilidad se llama metro subterráneo para Bogotá. Sí, la LO no tiene mayor sentido si no hay urbanización de la reserva, porque es una vía por concesión que implica carros y por tanto edificios y por tanto urbanización de la reserva. Al no existir una urbanización de la reserva, varias de esas vías pierden sentido. Son coherentes con la urbanización, pero subrayamos el hecho de que, a diferencia de su alcalde Peñalosa, usted va a proteger la reserva Tomás Van der Hamen como está actualmente delimitada. Es un punto en el que estaríamos de acuerdo. Obviamente el San Juan de Dios que abrimos y que queremos volver el hospital de mayor complejidad de Colombia. Queremos ayudar en el metro subterráneo y lo vamos a hacer. Ya discutimos eso. La red de tranvías que ya diseñamos y está lista para adjudicar, y la PETAR del río Bogotá, que son $1.000 millones y que es una gran deuda ambiental que la sociedad colombiana tiene con la naturaleza y que el Estado de la Colombia humana va a solventar. La nación nunca ha colaborado con recursos presupuestales para la universidad distrital y la vamos a hacer ahora. Una universidad pública y gratuita que tenga más sedes en Usme, en Engativá, en Fontibón, en Suba, para que se pueda garantizar el acceso de la juventud a la educación superior en la ciudad de Bogotá. Lo que necesita Bogotá es solucionar su problema de movilidad, antes que nada. Y el metro elevado, por ser de menor capacidad que el que se diseñó, no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad. Y en esa medida, el estudio del metro subterráneo y las fases que cumplimos en ese momento están más avanzadas hoy que lo que tiene adelantado el estudio del metro elevado. En este momento lo que tenemos es un estudio fase 3 bajo la metodología del Banco Mundial, que podría ser el prestamista, hecho como metro subterráneo y aprobado con el aval del Banco Mundial. El metro elevado no tiene ni siquiera hoy, en este momento, el estudio fase 2 no ha sido entregado. Entonces no es retroceder, al contrario, es avanzar, porque inmediatamente, sea el 7 de agosto, me posesione como presidente, iniciamos la licitación de la construcción del metro subterráneo de Bogotá con capacidad de 90.000 pasajeros hora sentido. Estamos en los tiempos que hay de aquí al 7 de agosto. Es poco probable que entreguen el estudio factibilidad segunda fase, que todavía le queda la tercera, la ingeniería de detalle para el metro elevado. Entonces usted no va a tener un proceso de licitación a menos que quieran torcer la ley, y va a tener la oportunidad, si se es presidente de la República, de entregarle a la ciudad de Bogotá, con 8 millones de habitantes, con el tamaño que tiene nuestra ciudad, el mejor, más potente mecanismo de movilidad que tiene hoy la tecnología humana, que es un metro subterráneo de alta capacidad. Bueno, están completamente equivocados, porque si yo hiciera la pregunta, ¿cuánto cuesta el metro elevado de Bogotá?,
no habría respuesta. Y no hay respuesta por una razón simple. Esa cifra solo la puede entregar un estudio de ingeniería avanzada fase 3, que no existe. Entonces, hablar de licitaciones, la pregunta de Yesid es una falsa pregunta en el sentido de que no va a haber una adjudicación sin que usted no sepa cuánto va a costar, y eso no lo va a saber sino si hay un estudio de ingeniería fase 3 que no existe, ni siquiera ha comenzado. Y en esa medida, lo que sí está con un estudio fase 3 de ingeniería básica avanzada es el metro subterráneo. Lo que sigue a ese estudio es la licitación de construcción, que era donde el presidente Santos y el doctor Germán Vargas Lleras dejaron el metro subterráneo, lo dejaron suspendido. Pues yo lo voy a continuar. El proceso de licitación de construcción puede iniciar ya y iniciará el 7 de agosto con la presidencia de Gustavo Petro bajo el diseño del metro subterráneo y con recursos de la nación. Señor Gustavo Petro, candidato. El cuello de botella que tiene el país, por lo cual no crece la fuerza policial en la magnitud que se necesita y afecta a Bogotá, que no es ha sido la prioridad de los gobiernos nacionales pasados, es que no tiene escuelas con la suficiente cantidad de personal para preparar miles de policías, y por tanto hay que hacer un plan de emergencia. Esas escuelas de cadetes y de policía tienen que crecer rápidamente para poder suministrar la policía profesional que se necesita en la ciudad de Bogotá, y esa policía tiene que llegar a una actividad específica, que es acompañar en la seguridad los flujos poblacionales. Cuando la policía se organizó en forma de territorio, de cuadrantes, tuvo un efecto enorme en los delitos territoriales, que es el homicidio, por ejemplo, pero no tiene un efecto en los delitos de flujo de población, que es el hurto de celulares que se da en las horas pico. Allí no tenemos suficiente policía, y por eso el crecimiento de la fuerza policial en Bogotá debe ir hacia los flujos poblacionales cotidianos. En segundo lugar, la reincidencia es la señal del fracaso de un sistema carcelario. La cárcel en Colombia no está rehabilitando. He propuesto que la cárcel se transforme en un sistema dependiente del SENA para que se pueda rehabilitar realmente al preso y evitar los niveles de reincidencia que hay. Y hay un tercer elemento fundamental. Nosotros en el año 2015 logramos reducir el robo de celulares en 33% de acuerdo a los informes de las empresas de celulares. Se logró a partir de una política de inclusión juvenil que dio éxito en términos de mejoramiento de la seguridad. La seguridad no es solamente cárcel y pena, la seguridad es prevenir el delito, y un eje fundamental en las grandes ciudades de Colombia está en la inclusión social de la juventud popular. No, las cifras, brevemente, como réplica, Germán, las cifras concretas en iniciaciones de vivienda. Nosotros hicimos en Bogotá 19.055 viviendas VIP y 27.973 BIS. Entre VIP y BIS, 47.028 viviendas. Y contando la no BIS, que fueron 88.000 viviendas adicionales. Es decir, la mitad del programa del doctor Germán Vargas en todo el país lo hicimos nosotros con nuestros propios instrumentos en solo la ciudad de Bogotá. Bueno. Y otro tema, que es, no se debe construir en Bogotá por debajo de las cotas de los ríos. Y hay varias urbanizaciones hoy planteadas bajo ese programa del doctor Germán Vargas en alto riesgo. Fundamentalmente las que se están construyendo allá en el extremo occidental de Bosa. Bueno. No se puede decir que Peñalosa recibió una ciudad catastrófica, porque no se puede llamar así a reducir la pobreza multidimensional en la ciudad de Bogotá a la tercera parte. No encuentran ustedes un gobierno ni local ni nacional
que en Colombia haya reducido en 4 años la pobreza a la tercera parte, y eso no se puede llamar catástrofe. Superávit en las finanzas públicas, disminución de la deuda y mejoramiento de las calificadoras de riesgo. Esos son datos que no se llaman catástrofe. Los indicadores sociales de Bogotá, no solamente en términos de pobreza, sino en términos de mortalidad infantil, de desnutrición, en términos de mortalidad materna, en términos de la morbilidad en enfermedades, todas se redujeron entre el 2011 y el 2015. Ahora viene creciendo la pobreza, ahora vienen creciendo las tasas de mortalidad. Ahora hay un problema que hay que afrontar, y no lo vamos a afrontar con el criterio ni de odio ni de venganza, sino de reconciliación con Peñalosa, pero en un sentido. El programa educativo, que es lo mejor que puede tener Bogotá, es la mejor educación de Colombia, está suspendido. Nosotros entregamos 45 sedes nuevas de colegios, 23 en mi administración y 25 están en construcción en este momento. Pero es necesario ampliar eso a otras 40 sedes nuevas de colegios y lo haremos con los recursos nacionales en Bogotá. La universidad gratuita, que nos cuesta 14 billones de pesos a escala nacional, se empezó a implementar en la ciudad de Bogotá, en la distrital, y vamos a continuar el esfuerzo. Esa persona que le está suministrando las cifras tiene un problema muy grave, porque las cifras que yo le doy son las del DANE, y usted puede mirarlo en las páginas de internet, y va a escuchar estas cifras. Por ejemplo, no solamente construimos 19.000 viviendas BIS y 27.000 BIS y 19.000 VIP. Una cifra que usted no reconoce, pero no fue bajo su programa, fue bajo el programa de hábitat del distrito. 2, el número de niños atendidos integralmente en la ciudad de Bogotá que recibimos en el 2011 eran 123.000. ¿Sabes cuántos entregamos atendidos integralmente el último año? 259.000 a través de jardines infantiles, ACUNAR, que acaba de cerrar los nocturnos el alcalde Peñalosa, a través de la atención en el ámbito familiar, etcétera. Mire los datos que hay sobre salud, que los recoge Civigila y el DANE. Le voy a poner un caso. Morían en la ciudad de Bogotá 3.845 bebés en el vientre de la madre. Muerte perinatal en el 2011. ¿Sabe cómo entregamos esa cifra en el 2015? 1.431. La reducción de la mortalidad infantil, datos DANE, la recibimos en 11 por 1.000, la entregamos en 8,6 por 1.000, bajamos la mortalidad infantil a un dígito que era uno de los grandes objetivos de la ciudad de Bogotá. No solamente redujimos la pobreza a la tercera parte, sino que, por ejemplo, en el caso de la educación, que menciona usted con unas cifras absurdamente anómalas, como no darse cuenta de que hay 30 sedes hoy en Bogotá nuevas, entregadas y aún unas en construcción con el presupuesto de la Bogotá Humana. Mire este dato, Germán. En el programa de jornada completa, nosotros recibimos 27.000 estudiantes. Eso era lo que había. Y ahora, en el 2015, entregamos 230.000 estudiantes en jornada completa. 90.000 de ellos en los clanes estudiante arte y literatura y cultura. La calificación de los colegios públicos. El 57% de los colegios oficiales apenas en el 2011 sacaban puntaje superior, muy superior y alto en el IFES. ¿Cómo entregamos eso en el 2012? En 75%. Cerramos la brecha de la calidad educativa entre la educación privada y la educación pública de la ciudad de Bogotá. Estas cifras que tienen que ver con un gran salto social, no por nada se redujo la pobreza a la tercera parte, indica que por lo menos el país debería examinar la pertinencia de esa política social hacia su traspolación hacia el país, porque le serviría al país, y eso lo garantizo y me comprometo,
para reducir sustancialmente los niveles de pobreza y desigualdad social de Colombia. Mira, el sistema Transmilenio es ineficiente porque tiene costos operacionales crecientes. De ahí la necesidad de estar subiendo permanentemente las tarifas, dejando a la población con más necesidades económicas por fuera de la movilidad. Esa es la base de la crisis hoy del SITP. Y en esa medida tenemos que poner un sistema de operación, no solamente en Bogotá, sino en las grandes ciudades, eficiente. Y ese sistema eficiente de transporte masivo lo genera la energía eléctrica, el transporte férreo, porque tiene costos operacionales no crecientes. Puede disminuir las tarifas de transporte en las principales ciudades del país. Y por ello, la carrera 68 ya tenía un diseño de tranvía, que pudo empezar a ejecutar el alcalde Peñalosa y lo suspendió. La carrera séptima ya tenía un diseño de tranvía, que además es óptimo para la carrera séptima por la estrechez de la vía, que vincularía el centro de Bogotá con Zipaquirá. Y el alcalde Peñalosa lo suspendió. Esos proyectos deben ser otra vez puestos sobre el tapete porque le permiten a la ciudad de Bogotá la disminución de los costos operacionales del transporte masivo. Si insistimos en el sistema Transmilenio, ustedes tendrán, como ya sucede en la mayoría de las ciudades del país, costos crecientes que elevan tarifas, bajan la demanda. Esa es la crisis de Cali, esa es la crisis de Bucaramanga, y en esa medida entran a un mundo insostenible en el transporte masivo de Colombia. Pasar al transporte férreo y eléctrico es fundamental. Y es uno de los empeños que como programa nacional va a llevar la Colombia Humana en las principales ciudades de Colombia y, claro que sí, Bogotá. Lo que proponía el tema de los CAMATs era precisamente separar al joven del jíbaro. El jíbaro sigue siendo, en la prohibición, el suministrador de la droga al joven y lo mantiene en su red narcotraficante. Si usted con el Estado rompe la relación jíbaro-joven, le quita la juventud a la mafia en los barrios populares y por tanto su componente de inseguridad y de armas y de delito. El jíbaro pierde el sentido, deja de existir. Y entonces, ¿por qué usted presentó un proyecto de ley que precisamente, recogiendo la experiencia bogotana de los CAMATs, permitía la creación de una infraestructura que nos acercaba a los exitosos modelos de tratamiento de drogas que se han establecido en Vancouver y otras ciudades del mundo, que hablan de un consumo regulado y vigilado por el Estado en centros de consumo? Doctor Gustavo, primero no lo presenté yo, lo presentó un miembro de la bancada de mi partido con quien tuvimos un gran debate sobre la materia. Y le pedí a mi partido justamente que retirara el proyecto de la Comisión Séptima para poderlo liderar como presidente de la República e integrar los tres ejes centrales. El primero, desde luego, al adicto hay que recuperarlo y hay que buscar los tratamientos que hoy la legislación colombiana permite y acondiciona. Y lo otro, claro, al consumidor portador tenemos que buscar una sanción administrativa para que los jíbaros no se sigan escudando más en la dosis personal para envenenar a la sociedad, como también lo ha denunciado exitosamente el fiscal general de la Nación. Por eso cuando decimos la prohibición de la dosis personal no es para que el portador consumidor vaya a la cárcel, sino para que la sanción administrativa sea el decomiso. Y en lo que tiene que ver con el jíbaro, al jíbaro claro que hay que sancionarlo. Y hay que sancionarlo ejemplarmente porque le está haciendo un gran daño a la sociedad. Usted y yo tenemos una diferencia. Usted es pro legalización de la droga, yo no. Yo quiero una sociedad donde podamos rescatar nuestros valores y buscar una combinación de herramientas para que la droga deje de arruinarle la vida a tantos colombianos, especialmente a los más vulnerables que no tienen ningún mecanismo a la mano de rehabilitación. Para ellos también les voy a proponer la rehabilitación y el acompañamiento del Estado.